Hoy caminaba por Zúrich. El aire era puro y fresco, como el agua de un arroyo de montaña. 8000 pasos, eso indicaba el rastreador en mi muñeca. Caminaba y asentía a cada transeúnte. Una leve inclinación de cabeza, una media sonrisa educada, como si nos conociéramos desde la infancia, como si justo ayer nos hubiéramos sentado en el mismo pupitre o compartido el último cigarrillo en el polvoriento rellano de una escalera. Respondían, algunos sorprendidos, otros con reserva, otros de forma igualmente mecánica. Pero yo les miraba a los ojos. No solo miraba, escudriñaba, como si fueran ventanas, sí, ventanas transparentes a otros mundos. Y ahí fue donde empezó lo extraño. No de inmediato. Al principio parecía un juego de la imaginación. En los ojos de una anciana señora con un caniche, no vi el reflejo de la calle Bahnhofstrasse, sino picos alpinos nevados, afilados, segadores bajo el sol. En los ojos de un banquero apresurado, no destellaron cifras de bolsas de valores, sino prados verdes infinitos, salpicados de flores amarillas tan densamente que parecía que alguien hubiera roto el sol sobre ellos en miríadas de fragmentos. Aceleré el paso. El corazón latió un poco más rápido. Era inusual, hermoso, pero inquietante. Pasaba mi mirada de un transeúnte a otro, una estudiante con mochila. En sus pupilas, un lago de montaña. Tranquilo, oscuro, profundo. Un músico callejero con un violín. Un acantilado rocoso cubierto de brezo. Seguí caminando más y más lejos, ya sin distinguir el camino, obedeciendo a alguna brújula interna. Y miraba cada vez más profundo. Las imágenes en los ojos ajenos se volvían más nítidas, más reales, como si me estuviera cayendo a través de la superficie de la pupila, volando a través de esos paisajes. Montañas, prados, lagos, de nuevo montañas, otras. No esos picos de postal, sino moles severas y oscuras, ocultas por la niebla en sus faldas. Y detrás de ellas algo cambió. El paisaje desapareció. Vi una habitación, luminosa, casi estéril. Paredes blancas, una gran mesa de madera clara. Y una persona, un científico. Sí, definitivamente. Pelo canoso alborotado, llevaba una bata blanca, ligeramente arrugada. Estaba sentado, inclinado sobre la mesa. En su rostro una mezcla de concentración y miedo. Y sobre la mesa, frente a él, había un documento. Una sola hoja de papel. Parpadeé, sacudí la cabeza. La visión desapareció. Frente a mí estaba de nuevo Zúrich. Un transeúnte normal con un maletín me miraba con extrañeza. Aparentemente, lo había estado mirando fijamente. Disculpe, component placement, murmuré y me apresuré a seguir. Pero la imagen no se iba. La habitación luminosa, el científico, el documento. Era tan real, tan cercano, como si no hubiera mirado a los ojos de un transeúnte, sino por la cerradura de la vida de alguien, o de la desgracia de alguien. ¿Qué era eso? ¿Una alucinación? ¿Estrés? Intenté convencerme de ello. Pero ¿por qué precisamente esa imagen? ¿Por qué tan insistentemente? Llegué al lago de Zúrich, me senté en un banco. Intenté calmarme, mirar los cisnes, las montañas lejanas, las montañas reales. Pero ante mis ojos, una y otra vez, aparecía esa escena. El científico, su espalda tensa, la hoja de papel sobre la mesa. Y entonces lo noté. Al hombre en el banco de al lado. No miraba el lago, me miraba a mí. Vestía de forma discreta. Chaqueta oscura, vaqueros, rostro común, nada memorable. Pero la mirada, penetrante, escrutadora. Cuando nuestros ojos se encontraron, no apartó los suyos. Una sonrisa leve, casi imperceptible, tocó sus labios. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Coincidencia? ¿Paranoia? Me levanté y comencé a caminar lentamente por el paseo marítimo. El hombre también se levantó y empezó a seguirme. No demasiado cerca, pero sin quedarse atrás. Giré en una callejuela estrecha del casco antiguo. Él giró detrás de mí. Aceleré el paso. Él también. El pánico comenzó a subir por mi garganta. Esto no era una coincidencia. ¿Quién era él? ¿Por qué me seguía? ¿Estaba relacionado con lo que había visto?
con cómo lo había visto. Me metí bajo un arco, corrí a través de un patio interior, salí a otra calle, miré hacia atrás. No estaba. El corazón me latía como loco. Me apoyé contra una pared, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué está pasando? Zrenia, me pregunté mentalmente. Y entonces volví a verlo. En el escaparate de una pequeña tienda de antigüedades no me reflejaba yo, sino de nuevo esa habitación luminosa. El científico ahora estaba de pie, miraba hacia la puerta con ansiedad. El documento seguía sobre la mesa, pero en él pude distinguir algunas palabras. Una fórmula, símbolos y una firma, creo que un apellido. Doctor Ar Arden. No, no era así. La visión desapareció tan repentinamente como había aparecido. Volví a ver mi reflejo, un rostro pálido y asustado. Tenía que salir de allí, rápido. Casi corrí por el laberinto de calles, mirando constantemente hacia atrás. Nadie. Quizás me lo había imaginado, quizás simplemente me había asustado a mí mismo. Salí al río Limat, me mezclé con la multitud en el puente. Parecía tranquilo. Miré mi reloj. Había pasado solo media hora desde que vi al científico por primera vez. Media hora que había puesto mi mundo patas arriba. Y entonces volví a cruzar la mirada con un transeúnte. Una joven con auriculares brillantes, y en sus ojos, de nuevo la habitación, pero ahora era diferente. El científico yacía en el suelo. Sobre él se inclinaban dos figuras vestidas de oscuro. Uno recogía del suelo ese mismo documento. No, no es una alucinación. Está sucediendo ahora, o acaba de suceder. Comprendí que no podía simplemente irme. No sé quién es este científico, qué hay en ese documento, pero lo vi. Soy testigo, y posiblemente el único. Pero, ¿qué podía hacer? Soy un turista cualquiera, que ha tropezado accidentalmente con el secreto de otra persona a través de los ojos de desconocidos. De repente a mi lado, un coche oscuro sin distintivos frenó bruscamente. La puerta se abrió. Salieron dos hombres, corpulentos de pelo corto, con trajes estrictos. Uno de ellos era el mismo hombre del banco. «Venga con nosotros, por favor», dijo. Su voz era baja, pero no admitía objeciones. «¡Correr!». Salí disparado del puente, de vuelta a la multitud. Detrás de mí oí pasos rápidos. Comenzó la persecución. Zigzagueé por las calles. Me metí en tiendas. Salí por otras puertas. Zúrich, tan tranquila y respetable, se había convertido para mí en un laberinto mortal. Eran profesionales, no se notaba. Anticipaban mis movimientos, me cortaban las vías de escape. Entré corriendo en una vieja iglesia. Silencio, penumbra, olor a incienso y cera. Algunos turistas con cámaras. Me escondí en un rincón oscuro, tratando de recuperar el aliento y pensar. ¿Qué había visto? ¿Doctor Ar Thorne? Sí, creo que Thorne. Y los símbolos en el documento. ¿Se parecían a algo relacionado con la neurobiología? ¿O empatía? Una vez leí un artículo. Están aquí. Miré a los ojos de una anciana que rezaba cerca del altar y volví a ver la habitación. Vacía. No había documento. No estaba el científico. Solo una silla volcada y una mancha oscura en el suelo claro. Entonces se lo llevaron, y el documento también. Pero, ¿a dónde? Cerré los ojos, me concentré. Intenté invocar esa sensación, esa extraña visión. Recordé las montañas, los prados, el científico. ¿Dónde podría estar? Esas montañas tras la ventana. ¿Eran reales? ¿Una indicación del lugar? Recordé un detalle de la primera visión. En el alféizar de la ventana de la habitación del científico había una pequeña maceta con un Edelweiss, una flor rara, quizás una clave. Los perseguidores se acercaban. Oía sus pasos muy cerca. Tenía que actuar. Me deslicé por una puerta lateral de la sacristía. Aparecí en un pequeño patio. Salté una valla baja y volví a estar en la calle. ¿Dónde buscar al Dr. Thorne? ¿Dónde buscar un laboratorio con vistas a esas montañas y con un Edelweiss en el alféizar? Miré a un hombre de negocios que pasaba apresuradamente. Le miré a los ojos y vi un mapa, no geográfico, el plano de un edificio, de un complejo, con anotaciones. Una de ellas,
Un círculo rojo rodeaba un sector con un símbolo parecido a una montaña estilizada. Eso era. La visión me estaba dando pistas. No solo mostraba el pasado o el presente, sino que también me guiaba. Saqué mi teléfono, busqué rápidamente Centros de Investigación Zurich Montañas, Neurobiología Empatía. Varios enlaces. 1. Instituto de Investigación Privado Helios, situado en las estribaciones, al sur de la ciudad. Su logotipo, un sol estilizado sobre montañas. Se parecía al símbolo del mapa. Tomé un taxi. ¡Al Instituto Helios! ¡Rápido! El conductor me miró sorprendido, pero asintió. El coche arrancó. Miraba por la ventana. El corazón me latía desbocado. No sabía lo que me esperaba. No sabía si podría ayudar al doctor Thorne. No sabía qué era ese documento y por qué era tan importante. Pero sabía una cosa. Ya no podía simplemente caminar por Zúrich y asentir a los transeúntes. Había mirado demasiado profundo, y ahora no había vuelta atrás. El coche corría por la autopista, dejando atrás la ciudad. Delante crecían las montañas, esas mismas montañas que había visto en los ojos de desconocidos. Y sabía que lo más aterrador y lo más importante me esperaba allí, detrás de sus picos nevados, en la habitación luminosa donde todo comenzó.